Buenas noches, estimados y estimadas amigas de Ángulo 7 Radio. Mi nombre es Tania Damián y soy la directora editorial del portal de noticias Ángulo 7. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, desde Proyecto Radio con Sentido Social. Le damos las gracias a nuestro productor Oscar Vergara. Y bueno, rapidísimamente, hoy en nuestro programa tenemos dos entrevistadas. Una súper pues ambas muy exitosas, cada una en su área. La primera es Edurne Ochoa Ledesma, quien es feminista y es presidenta de la Asociación Civil 33 Mujeres, y quien nos hablará sobre el tema del sicariato digital y todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Y la otra es Erika Hackman Aguilar, que es directora de Políticas y Normativa de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, del CONACYT, quien nos hablará sobre pues este tema de semillas genéticamente modificadas, también sobre el glifosato y sus riesgos. Vamos rapidísimamente al video de presentación porque ya está con nosotros la primera entrevistada, Edurne Ochoa. Rapidísimamente vamos al video. Pues aquí estamos ya con Edurne Ochoa. Ella es consultora en comunicación política con perspectiva de género y derechos humanos. Yo me acuerdo que cuando estaba en la Jornada de Oriente la entrevisté varias veces por ahí del 2009, 2010, y desde entonces ha trabajado en el tema del feminismo, del empoderamiento de las mujeres, porque sabrán que pues por cultura nosotras mismas a veces nos limitamos. A mí me pasó con Ángulo 7 y bueno, pues poco a poco hemos ido tomando espacios. Y ella también es directora de PIM Bunker, es un centro de formación política para mujeres. Ha sido galardonada como mujer consultora líder influyente tanto en 2018 como en 2020. Además, es autora del libro La feminización o feminización de la política, un nuevo trato para resignificar al poder y la política. También hace un documental actualmente sobre el sicariato digital y ha trabajado en todos los temas relacionados con el empoderamiento de las mujeres y la capacitación de las mujeres rumbo a puestos de elección popular. Buenas noches, Edurne. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Me escuchas, Edurne? Bueno. Hola, sí, ya, aquí estoy. Hola, querida, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y me da de verdad lo que tenemos que hacer entre mujeres, vernos, reconocernos y hablar con la ciudadanía que nos hace el favor de estar aquí escuchando eh, este espacio de difusión. Muchas gracias, Edurne. Pues precisamente quiero preguntarte sobre este tema del sicariato digital, cómo castigarlo, cuáles son los retos en Puebla y en el país. Bueno, primero decirles que desafortunadamente el tema del sicariato digital es un tema que tuve que conceptualizar porque yo estoy cierta que el lenguaje crea realidades y sociedades y que hay muchos vacíos en materia legislativa. El sicariato digital es toda forma de intervención ilegal a las tecnologías de la información y comunicación que tienen como fin dañar, amedrentar, desplazar, humillar a hombres, mujeres e infancias. Este paquete de iniciativas que se presenta en el Congreso del Estado de Puebla tiene que ver que nos mantengamos seguras, seguros y las infancias desde un challenge como la ballena azul que te lleva al suicidio, porque es un challenge para ver cómo se suicidan, hasta
hasta la ciberviolencia política que las mujeres sufren por el simple hecho de atreverse a alzar la voz en el espacio público, porque además es ejercida por personas cobardes, por eso se llaman sicarios digitales, que llevan hasta el límite a una persona, a una infancia, a un hombre o a una mujer que tiene miedo, que trastoca su salud mental y que finalmente no podemos dar con quien está detrás de un monitor, de un dispositivo móvil, ejerciendo este tipo de violencia en cualquier tipo de red social o a través de una intervención, como te decía, ilegal de las tecnologías de información y de comunicación. ¿Cuándo se presentó, cuéntanos, esta iniciativa en el Congreso y cómo va? ¿Cómo va? ¿Cuál ha sido su avance? Pues mira, la presentamos en marzo. En marzo pudimos tener la oportunidad de ser escuchadas como sociedad civil, como colectivas, varias. La red de candidatas estuvo presente 50+1, estuvo presente, por supuesto, 33 mujeres, estuvo Liz Gallegos, estuvo Lilian, que ahora está con tema de perspectivas MX, Norma Pimentel, varias compañeras, Ana Laura Romero, que nos decidimos articular para poder redactar un documento derivado de las necesidades y sobre todo de un tema de experiencia personal que tuve el desagrado de vivir, porque creo que ninguna mujer debería de vivir la violencia por parte de los sicarios digitales que yo viví y que vivió además mi hijo menor de edad. Y entonces nos pusimos a trabajar en todos estos vacíos, se presentó en el Congreso del Estado de Puebla y hemos ido empujándola y hemos ido presentándola no solo en Puebla, sino en otros congresos. Ha habido mucho interés. Hoy mismo se está ya discutiendo sobre la legislación en temas de inteligencia artificial, porque también esta ley le pega al tema de inteligencia artificial, porque hay una gran falta de regulación y ante esta falta de regulación, pues evidentemente hay un montón de misoginia monetizada en donde lo que pretende es acallar la voz de las mujeres, desplazarnos del espacio público, pero también violentar a las infancias. Entonces, tenemos conocimiento porque hemos hecho foros que pues ya está también en comisiones, ya se discutió, ya se ha ido abordando y que esperemos en los próximos meses Puebla pueda hacer historia. Y te voy a decir por qué historia, querida Tania. Porque a nivel Latinoamérica y en el Caribe no existe una sola ley en materia de ciberseguridad ciudadana. Todos los gobiernos se enfocan a la ciberseguridad de Estado o de gobierno sin pensar que la ciudadanía podemos ser sujetas de intervenciones ilegales entre particulares y esto sucede pues porque hay tantos vacíos y porque hay omisión y no hemos entendido que después de la pandemia justamente dimos un paso o un brinco cuántico a la digitalidad y que por lo tal se tiene pues que ir regulando este tipo de espacios sin que se malentienda que es un tema de censura o de agravio a la libertad de expresión. Dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuando se trastoca la dignidad humana no puede considerarse libertad de expresión, sino es un hecho de violencia y ya hay jurisprudencia en esta materia. ¿Cuántos congresos en el país estarían ya pues interesados, que tú has tenido contacto en abordar este tipo, estas iniciativas que garanticen esta ciberseguridad? Ya la presentamos en Querétaro, estuvimos en el Congreso de Querétaro, ya estuvimos con la diputada Ana Paola Beristain, estuvimos también en la Ciudad de México, en el Congreso de la Unión, con la diputada federal Julieta Vences. Ahora mismo se está trabajando de la mano de unas colectivas feministas en el Estado de México para también poderlo presentar. Ese sería por parte de la bancada del PRD en el Estado de México. Y obviamente todas las fracciones o los grupos parlamentarios han ido adhiriendo. Nos lo ha pedido también la CDMX, también nos lo está pidiendo Michoacán. Y bueno, creo que aquí lo importante es que salga, y aquí me parece también fundamental, pues en mi estado, yo que soy poblana y que es en donde surge absolutamente todo, en donde nos articulamos las mujeres y que una vez que Puebla lo vote, lo apruebe y lo publique en el Diario Oficial de la Federación, pues entonces haya más estados que sigan replicando lo que se está haciendo en Puebla a favor de los derechos humanos de todas las personas, la dignidad en las tecnologías de la información y comunicación, querida Tania. Hablabas, esta palabra me llamó mucho la atención, misoginia monetizada. ¿A qué te refieres? ¿Y cómo se podría, digamos, evitar?
Hay un estudio que te invito y a ti y a todo el auditorio que nos está haciendo el favor de escucharnos, de vernos. Hay un estudio ya en Hungría, en Italia, en Bélgica y otros países en el otro lado del mundo, en el charco, en donde se dieron cuenta justamente que a través de las tecnologías de información y comunicación se estaban cometiendo un sinfín de ilegalidades y de violencias hacia las mujeres y como resultado estaban siendo calladas, desplazadas y despolitizadas. Pueden encontrar este estudio que también ya está hecho, que es un movimiento en Europa, que se llama She Persist, con el hashtag She Persist, y ellas hablan de la monetización de la misoginia, porque también dentro de sus propios estudios, que también reflejan lo mismo que estamos viendo en México, porque he tenido la oportunidad de estar en contacto con una compañera en Estocolmo que también apoyó a hacer todo este estudio y que ahora estuve en el Instituto Nacional Electoral hace 15 días, con 13 países. Yo fui la única mujer de sociedad civil que no representa una entidad gubernamental y electoral, plasmando y compartiendo mi experiencia como experta ahora en la materia e impulsando este tema, que hay modus operandi muy parecidos y similares en todo el mundo. Ellas hablan de cómo finalmente se le está pagando, ¿verdad?, a despachos o a personas físicas, y entonces esto hace que se monetice un nuevo trabajo que es la misoginia, y que lo que hace es exacerbar a través del espacio digital este odio profundo y arraigado en nuestras culturas hacia las mujeres. Por eso ellas les dicen monetización de la misoginia, porque se está pagando para exacerbarlo, para desplazarnos, para callarnos, para regresarnos al espacio de lo privado, y por supuesto para que las mujeres sigamos teniendo miedo a alzar la voz, a luchar por nuestros derechos y a participar activamente en la vida pública de nuestros territorios, amiga. Eh, muy interesante el tema. ¿Me podrías comentar la iniciativa que presentaron? ¿Cuáles son las principales líneas de aprobarse para, digamos, sancionar este delito del sicariato digital? El paquete de iniciativas se metió en tres sentidos y con un objetivo transversal. Primero que nada es el delito, o lo estamos llamando sicariato digital, a toda intervención ilegal en las tecnologías de la información entre particulares. Esto significa que desde un ente gubernamental hasta una persona física puede ser sujeto de este tipo de intervenciones ilegales con el fin, te decía, de amedrentar, violentar, desplazar, despolitizar, amedrentar, hostigar, etcétera, con fines ilegales derivados de una intervención ilegal que puede ser el espionaje, el hackeo, el craqueo a cualquier persona física o entidad física. Esto por una parte. Lo segundo es que sea en la cartera de delitos digitales, hay un tema de reconocer el sicariato digital. Dos, la violencia psicofamiliar digital, porque no solamente afecta a una persona, querida Tania, afecta a tu hijo, a tu hija, a tu pareja, a tu papá, a tu mamá. Es todo un entorno finalmente el que se ve trastocado, derivado de este tipo de violencias que se presentan en las tecnologías de información y comunicación. Y que además, una vez que hay una sentencia firme bajo una orden judicial, se apele al derecho al olvido o a la supresión. Esto quiere decir que todo material que fue extraído de manera ilegal, bajo una orden judicial, se baje de todas las plataformas, de todos los ecosistemas digitales, para que no siga viviendo en estos espacios y siga finalmente perjudicando a la persona que fue atacada bajo el anonimato y bajo estos sicarios digitales. Por otra parte, se pide que la ciberpolicía, ministerios públicos y fiscalías puedan tener capacitación, formación y un tema presupuestario para que puedan fortalecer los mecanismos de respuesta inmediata. Hasta el día de hoy sí es cierto que Puebla es uno de los pocos estados que cuenta con ciberpolicía, pero desafortunadamente no tienen toda la infraestructura, la capacitación para dar una respuesta inmediata, porque estos terminan siendo delitos de alto impacto. Entonces se propone fortalecer en esta área. Y por tercer punto es reconocer la figura de ciberviolencia política en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, meterlo en el Código Penal y entender que como eje transversal todo esto tiene que ver con un tema de salud mental. Las mujeres que hemos entrevistado son 189 en Latinoamérica y el Caribe, de un documento que vamos a presentar y además un documental que también vamos a presentar en Alianza México-Ecuador,
resulta que todas han sido finalmente atravesadas por un tema de ansiedad, de ataques de pánico, de insomnio, de depresiones. Y esto significa entonces que es tan duro el sicariato digital que también tiene una implicación en la salud mental de las mujeres, de los hombres y de las infancias. Entonces, esto también lo tenemos que abordar desde una mirada de salud pública, de prevención, para que haya educación digital, para que haya un tema de salud pública, para que haya política pública, para que haya presupuesto y para que también como sociedad seamos corresponsables justamente del uso de las tecnologías de la información, más que nunca ahora que hemos dado este salto cuántico en un tema de inteligencia artificial. La ley también contempla la inteligencia artificial, en donde tú sabes y el auditorio, hoy podemos crear videos, audios, hechizos falsos recogidos de la metadata y podemos crear realidades falsas bajo estos grandes vacíos de información que hoy tenemos desafortunadamente y entonces alterar y trastocar completamente la vida de las personas. ¿Se puede indagar, dar con la empresa o la persona que hace este sicariato digital? Porque están detrás de una computadora. Así es. Sí se puede. Yo he tenido la oportunidad de estar en esta búsqueda en varios países. Resulta que existen las infraestructuras en los países en materia de ciberseguridad, justamente, en donde pueden dar con los números IPs, en donde pueden dar con los servidores, en donde pueden dar con datos precisos, que son las huellas digitales que tiene un teléfono, una tableta, una computadora fija, etcétera, para tener una exactitud de, digamos, lo mínimo de error que son 5 metros a la redonda. O sea, te pueden marcar y geolocalizar el punto exacto de donde sale el ataque. Porque también todos los teléfonos y los dispositivos tienen una huella digital, hagan de cuenta, única. Lo único que se requiere es voluntad, que digamos que se alineen todos los esfuerzos justamente para que los departamentos encargados de estas áreas de delitos en materia de ciberseguridad puedan trabajar de manera homologada, de manera articulada, que se siga capacitando y fortaleciendo a las instituciones, pero el día de hoy ya se puede, y tan se puede que digo, es muy desafortunado, pero decirte que las personas que son sujetas de pues, de un secuestro, ¿no? Que es terrible esa palabra, eh, pueden justamente localizar cuál fue el movimiento y el seguimiento de sus dispositivos o de cualquier aparato conectado a una red, porque todo lo que está en una red es susceptible de ser rastreado y seguido. Entonces, sí se puede, amiga, ya hay países que lo hacen y creo que en materia de seguridad de gobierno, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un tema de terrorismo, cuando hay un tema de seguridad nacional, se ponen en activo inmediatamente estos sistemas. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué cuando hay un tema de seguridad nacional sí ponen en activo este tipo de herramientas y cuando hay un tema de seguridad ciudadana hacen caso omiso de las cosas que se están viviendo cuando saben que también podrían tener una respuesta inmediata? Así que bueno, la respuesta es sí, sí se puede, sí está la infraestructura, sí existe la posibilidad. Ahora solamente tiene que quedar marcado una ley para que entonces esto se pueda hacer una realidad. Tú que conoces este tema, ¿en qué países bueno, ya se ha legislado el tema de ciberseguridad? Y me comentas que el de ciberseguridad ciudadana casi en ningún país. Si nos pudieses comentar al respecto. Mira, en octubre es el mes mundial de la ciberseguridad. En 2004, George Bush y los congresistas declaran octubre el mes de la ciberseguridad porque ya se vislumbraba todo lo que estaba por venir, ¿no? Ya vamos a hacer 20 años que se decretó a nivel mundial octubre el mes de la ciberseguridad. Pero no ha habido leyes que avancen en materia de ciberseguridad ciudadana. Todo tiene que ver en una lógica de ciberseguridad como el Pentágono, el Ejército, las instituciones de gobierno, porque se creía que no podíamos ser susceptibles de intervención, de espionaje, de hackeo, craqueo, etcétera, la ciudadanía.
Sin embargo, en la medida en que cada vez estamos más conectadas o conectados o inmersos en temas digitales, llámale una Alexa, llámale un Echo, llama un dispositivo móvil, llámale una televisión inteligente, un refrigerador inteligente, todo lo que se conecte a una red es susceptible de hackeo y de intervención y de escucha, pues entonces se han dado cuenta que ahora mismo la ciberseguridad debe de ser ciudadana. En Europa ya hace como 3 meses se votó en los europarlamentos una ley para salvaguardar la dignidad humana en materia de inteligencia artificial. Mark Zuckerberg la semana pasada, hace más o menos 10 días, firmó un convenio en donde decía que rumbo a la elección del 2024 en Estados Unidos, no va a poder compartir material hecho a través de inteligencia artificial en las plataformas de Meta, porque la gente no tenía la posibilidad todavía de diferenciar lo real de lo creado por inteligencia, y eso seguiría polarizando y dividiendo a las sociedades. Ahora mismo también ya en el Congreso de la Unión se está discutiendo este tema de la ciberseguridad ciudadana, pero no existe. Solo España tiene en su código civil algo que se llama el fair use y el copyright, que dice que nadie puede extraer material de tus redes sociales sin citar la fuente y sin hacer un uso justo, pero esto está solamente en los códigos civiles, no en los penales. Estados Unidos ahora mismo está explorando esa posibilidad de volver un tema de ciberseguridad ciudadana ante los ataques que han tenido. Ya tuvimos, recuerden, en Facebook el caso tan famoso de Cambridge Analytics, en donde se llevaron a juicio a muchos ejecutivos de diferentes redes sociales, en donde había extracción de datos y manipulación. Por eso entonces, hoy tenemos que hablar de ciberseguridad ciudadana. Ya hay países que comienzan a explorarlo. Brasil tiene, pero sobre todo en materia electoral, tiene modelos de ciberseguridad ciudadana para combatir o contrarrestar las fake news, las deepfakes, las lawfares, que son 3 formas también de manipular y de engañar a la ciudadanía, de acción inmediata, pero en procesos electorales. Entonces, vamos avanzando, ¿no? Vamos poco a poco avanzando, pero lo cierto es que una ley como esta, un paquete de iniciativas, si se aprobara en Puebla, pues sería histórico. Seríamos el primer estado, el primer congreso en tener una ley en materia de ciberseguridad ciudadana, netamente, apostándole a lo que viene y lo que ya se está discutiendo en muchos países, amiga. ¿Consideras que se estaría aprobando el próximo año esta ley en Puebla de sicariato digital o cuál es tu perspectiva? Yo creo que sí, he tenido la oportunidad de hablar con diferentes diputados y diputadas, tienen toda la voluntad. También entiendo que, bueno, vamos a enfrentar en este país un proceso electoral el más grande de la historia, pero también sé que es justo y necesario que se apruebe, que vayamos avanzando. Si en Puebla lográramos que se aprobara y se votara parte de este paquete de iniciativas y se publicara 90 días antes del proceso constitucional, entraría en vigor. Entonces tendríamos mayores garantías las personas que vamos a ir a estos espacios en materia de ciberseguridad. Y no, pues bueno, tendríamos que seguirlo trabajando el próximo año para que nuestras y nuestros representantes en materia legislativa lo puedan sacar adelante. Lo importante es que se saque, que se siga discutiendo, que se siga robusteciendo, que se siga perfeccionando. Yo creo que todas las leyes son perfectibles y cada día van a salir más delitos de los que todavía no alcanzamos a mirar dentro de la digitalidad, pero esperaría entonces que a más tardar el próximo año esto se vuelva una realidad, amiga. Por último, Edurne, ¿qué tanto estas grandes empresas están, hablaste de Meta o de X, que antes era Twitter, están sumándose a estas, pues ya a esta necesidad de garantizar la ciberseguridad ciudadana? Pues mira, han hecho algunos esfuerzos. Ya hay colectivas de luchadoras digitales que tienen acuerdos en donde si hay un tema de suplantación de identidad, si hay un tema de discursos de odio. El propio ONU Mujeres ya está diciendo que no se puede confundir la libertad de expresión con las narrativas de odio. De hecho, yo he tenido pláticas con ONU Mujeres y estaré el próximo año discutiendo este tema de violencias en los espacios digitales, y estoy invitada a Washington a final de este mes a la redacción y la discusión de una ley modelo latinoamericana y caribeña
derivada justamente de mi experiencia. Y creo que cada día va más en aumento, pero ya las plataformas están creando ciertos mecanismos para bajar contenidos, para tener articulaciones con organismos especializados en seguridad o ciberseguridad digital y ciudadana. Te decía que Mark Zuckerberg ya habló de Meta, el propio Instagram también ya está generando algunos temas de escucha para que puedan por lo menos tener en pausa las publicaciones en lo que son revisadas. O sea, vamos avanzando, no al paso que quisiéramos, pero lo cierto es que cada día hay más presión, cada día hay más violencias en estos espacios y también las plataformas tienen una profunda responsabilidad. Hoy la palestra pública para hablar, por ejemplo, estamos aquí en un Zoom, tiene una responsabilidad digital. Las plataformas en donde tenemos nuestros datos, en donde se nos piden los biométricos, como por ejemplo son los bancarios y demás, que ya no puedes entrar si no es con tu rostro, por ejemplo, o con tu geolocalización, pues todo este tema, hoy le llaman el nuevo a la megadata, será la información que tenga mayor valor y plusvalía en el próximo futuro inmediato, porque sabrán nuestros movimientos, nuestros hábitos. Hoy ustedes pueden, sin temor a que me equivoque, decir que si están hablando de que quieren ir a Veracruz, etcétera, de repente abren su teléfono y resulta que el teléfono les pasa un montón de posibilidades y descuentos para ir a Veracruz y dices, ¿cómo le hizo el teléfono para saber que yo quería ir a Veracruz? Hoy los teléfonos ya te escuchan, te segmentan. Por eso es tan importante poder regular este tipo de plataformas, porque si no, quien tenga acceso a esto, pues será así un poco como lo de Orson Welles, que hablaba justamente de Gran Hermano y de ser observados y observadas, y creo que esto tendría que preocuparnos a todas y a todos en materia de seguridad y de cuidar nuestra privacidad. Pues muy interesante, Edurne, y muchos retos por delante en este tema de la ciberseguridad. En todos los ámbitos ya estamos atravesados porque, es decir, o sea, todo la parte importante de nuestra comunicación y de lo que de cómo te enteras de lo que te enteras, pues está a través de pues de las computadoras, muchos retos en este sentido. Muchos, amiga, y yo los invito de verdad a que googleen cómo hay casos ya documentados de espionaje a través de cámaras de monitoreo de bebés, ¿no? Cómo hay ya hackeos a través de copiadoras, cómo hay hackeo a través de refrigeradores inteligentes. Todo lo que esté conectado a una red es susceptible de ser hackeado, de que seas escuchada, de que seas grabada. Entonces, no es una cosa menor y me parece que tenemos que poner especial atención en cómo utilizamos nuestra información, pero también exigir que haya garantías a las y a los proveedores de estos servicios para mantenernos lo más seguro posible, porque también sabemos que nuestros datos, aunque tengan servidores con códigos bancarios, son servidores que todavía nos preocupa que puedan ser hackeados o que nuestra información pueda ser vendida. Así que creo que hay muchos datos todavía, hay muchos retos por delante y lo que tenemos que hacer es estar, y yo y los invito a seguirnos con el hashtag Sicariato Digital para que conozcan todo lo que estamos haciendo desde 33 Mujeres, desde esta colectividad de personas que estamos empujando este paquete de iniciativas para que se haga realidad. Pues muchísimas gracias, Edurne, de verdad, por esta entrevista tan interesante. Al contrario, amiga, te mando un fuerte abrazo, querida, y de verdad te agradezco el interés porque esto es lo que necesitamos, enredarnos, apoyarnos y que podamos hacer la diferencia en nuestras ciudades. Gracias, Edurne, nuevamente, y pues vamos a corte comercial.